Esta noche exploramos la vida de Abraham Lincoln, el humilde leñador que se convirtió en el 16º presidente de Estados Unidos y remodeló una nación rota. Desde una cabaña de troncos en el desierto de Kentucky hasta los ecos del discurso de Gettysburg, la historia de Lincoln es una historia de tragedia, triunfo y una búsqueda incesante de la unidad. Así que, antes de poneros cómodos, como siempre, tómese un momento para darle me gusta al video y suscribirse al canal, pero solo si disfruta de este tipo de narración tranquila y reflexiva. También, hacednos saber desde dónde estáis viendo y qué hora es para vosotros. A veces, estas historias son tan atractivas que olvidamos que están destinadas a ayudarnos a relajarnos. Ahora es el momento de atenuar las luces, encender un ventilador para obtener un ruido de fondo silencioso y cubramos lo que tenemos para esta noche juntos. Todo comenzó en las tranquilas colinas de Kentucky, el 12 de febrero de 1809, en una cabaña de madera de una habitación cerca de la pequeña ciudad de Hodgenville. Un niño nació en la pobreza. Su nombre era Abraham Lincoln. Crecería para liderar una nación, pero ese futuro se sentía increíblemente lejano cuando respiró por primera vez en el frío piso de tierra de una casa fronteriza. Su familia era pobre, tan pobre que incluso las velas eran un lujo. Su padre, Thomas Lincoln, era un carpintero y granjero errante, un hombre severo que trabajaba con sus manos y creía en el trabajo duro. Su madre, Nancy Hanks Lincoln, era amable, cálida y profundamente espiritual. De ella, Abraham heredó un sentido de reflexión tranquila que permanecería con él por el resto de su vida. Los Lincoln se mudaron a menudo, persiguiendo tierras y oportunidades. Primero en Kentucky, luego a través del río Ohio hacia Indiana. La tierra era dura, la vida era más difícil. Limpió los campos a mano, plantó cultivos, construyó cercas y trató de sobrevivir cada invierno con lo suficiente para comer. Y luego, cuando Abraham tenía solo 9 años, la tragedia golpeó. Su madre se enfermó de la enfermedad de la leche, una afección mortal causada por beber la leche de vacas que habían comido una planta venenosa. Murió rápidamente y la pérdida sacudió a la familia hasta la médula. Para Abraham dejó una herida invisible que nunca llegó a curarse. Llevaría ese dolor en silencio, incorporándolo a la melancolía que dio forma a su personalidad. Pero la luz regresó a la casa de Lincoln cuando su padre se volvió a casar con una amable viuda llamada Sarah Bush Johnston. Ella aportó calidez y estructura a la familia y trajo libros. Vio algo en el joven Abe, algo reflexivo y curioso. Mientras que Thomas Lincoln quería que su hijo blandiera un hacha, Sarah lo alentó a abrir un libro. Y lo hizo una y otra vez. El chico de la cabaña de troncos no tenía tutores elegantes, ni ropa fina y apenas educación, pero tenía un hambre ardiente de aprender. En un mundo que esperaba que arara los campos y permaneciera olvidado, Abraham Lincoln comenzó a crecer silenciosamente, no solo en tamaño, sino en espíritu. Fue un comienzo humilde, pero incluso los árboles más altos provienen de las semillas más pequeñas, y Lincoln apenas comenzaba a levantarse. Abraham Lincoln creció rodeado de silencio, bosques profundos, largos inviernos y el ritmo lento de la vida fronteriza. Pero dentro de ese silencio, algo se agitaba. Mientras otros niños blandían hachas y cazaban, Abraham a menudo se encontraba debajo de un árbol, con un libro abierto en su regazo, perdido en un mundo lejos de la naturaleza. La educación formal era casi inexistente en los bosques de Indiana. En total, Lincoln pudo haber tenido menos de un año de educación tradicional, pero no dejó que eso lo detuviera. Tomaría prestado cualquier libro que pudiera tener en sus manos. A veces caminaba millas solo para leer unas pocas páginas preciosas. La Biblia,
Las fábulas de Esopo, Robinson Crusoe y más tarde Shakespeare, todos se convirtieron en sus maestros silenciosos. Su madrastra Sara se dio cuenta de esto. Dijo una vez que Abraham leía todos los libros que podía tener en sus manos y los repetía palabra por palabra. Vio algo en él que otros pasaban por alto, un hambre casi sagrada de comprender el mundo, de dar sentido a las cosas que la mayoría de los niños ni siquiera cuestionaban. Pero la vida no era fácil para un niño que leía en lugar de pelear. Su padre, Thomas, no entendía completamente la obsesión de Abraham con los libros. Valoraba el trabajo duro, no el pensamiento duro. Y mientras Abraham hacía sus tareas, dividiendo rieles, acarreando agua, cuidando animales, su mente a menudo vagaba por otra parte. Soñaba con lugares distantes, con antiguos héroes, con la justicia, el honor y la libertad. La gente notaba lo extraño que era. Era alto, torpe e increíblemente fuerte, pero callado, casi tímido. Y cuando hablaba, sus palabras tenían un peso más allá de sus años. Sus vecinos estaban desconcertados por este larguirucho que podía citar pasajes enteros de poesía y luego luchar más que el hombre más fuerte del condado. Pero debajo de su voz tranquila y sus modales educados había una energía inquieta. Lincoln no estaba satisfecho con la vida en la cabaña de troncos. Esta le había enseñado a sobrevivir, pero los libros le enseñaron a pensar y, lo que es más importante, a soñar. Escribió una vez: «Las cosas que quiero saber están en los libros. Mi mejor amigo es el hombre que me conseguirá un libro que no he leído». Fue en esas páginas, iluminadas por la luz de las velas, que Abraham Lincoln comenzó a dar forma a la mente y el corazón, que algún día guiaría a una nación a través de su tormenta más oscura. Cuando Abraham Lincoln llegó a los 20 años, era alto, notablemente alto. Medía 6 pies y 4 pulgadas, 1,93 metros, y vestía ropa que rara vez le quedaba bien. Sus pantalones siempre eran un poco demasiado cortos, sus mangas un poco demasiado sueltas. Su rostro era delgado y desgastado, y su voz tenía un ritmo lento y pensativo. Parecía un hombre tallado en los mismos árboles que una vez partió. En 1831, Lincoln llegó a la pequeña ciudad fronteriza de New Salem, Illinois. No tenía dinero, ni formación formal, ni un plan claro, pero tenía algo más poderoso que un currículum. A la gente le gustaba casi al instante. Aceptó un trabajo como empleado de una tienda y, aunque la tienda no siempre estaba ocupada, Abe impresionó. Era conocido por ser honesto hasta el extremo. Si alguien pagaba de más por unos pocos centavos, caminaba millas para devolver el cambio. Si pedía prestado un libro o una herramienta, siempre lo devolvía, a veces en mejores condiciones que cuando lo recibió. Su honestidad le valió el apodo de Honest Abe. Pero no fue solo su integridad lo que se ganó a la gente, fue su ingenio. Contaba historias largas, serpenteantes e hilarantes, historias que hacían que la gente olvidara sus problemas y se inclinara un poco más hacia él. Tenía un don para el lenguaje y el tiempo, una forma de convertir incluso una simple anécdota en algo inolvidable. No estaba pulido, no era educado, pero en New Salem, Lincoln comenzó a construir algo importante. La gente acudía a él en busca de consejos, risas y, finalmente, liderazgo. En 1832 se postuló para la legislatura estatal y perdió, pero no desapareció. 2 años después, lo intentó de nuevo y esta vez ganó. En el medio, sirvió brevemente en la guerra de Black Hawk, no como luchador sino como capitán. Nunca vio combate, pero fue elegido por los hombres, otra señal de que la gente creía en él. El tiempo de Lincoln en New Salem fue corto, pero fue fundamental. Fue allí donde probó los comienzos de la vida pública. Allí
Ese chico tranquilo que leía a la luz del fuego se convirtió en un hombre que la gente escuchaba. Ya no solo contaba historias, estaba comenzando a escribir una propia. Después de su tiempo en New Salem, Abraham Lincoln puso su mirada en algo más grande: la ley. No tenía un título formal, ni un salón de clases, ni un maestro. En cambio, estudiaba solo, tomando prestados libros de derecho y leyéndolos hasta altas horas de la noche, justo como había hecho con la poesía y las escrituras en su infancia. En 1836, aprobó el examen de la barra de Illinois y se convirtió en abogado con licencia. Springfield, Illinois, se convirtió en su nuevo hogar, una ciudad en crecimiento llena de energía, política y ambición. Allí, Lincoln se unió a un bufete de abogados y comenzó a asumir todo tipo de casos: disputas de propiedad, deudas, asaltos, incluso juicios por asesinato. Rápidamente se ganó una reputación como un abogado hábil, justo y ético. Hablaba claramente en la corte, usaba el humor cuando era necesario y nunca humillaba a sus oponentes, incluso cuando los superaba. Pero Springfield no solo dio forma a la carrera de Lincoln, también cambió su corazón. Fue allí donde conoció a Mary Todd, una mujer bien educada de una familia adinerada de Kentucky. Mary no se parecía a nadie que Lincoln hubiera conocido. Era aguda, segura de sí misma y compartía su interés en la política. Su noviazgo fue complicado. Se comprometieron, luego se separaron y luego se reconciliaron nuevamente. Algunos de los amigos de Lincoln dijeron que no estaba seguro de si era lo suficientemente bueno para ella. Otros creían que temía no poder darle la vida que se merecía. Aún así, el 4 de noviembre de 1842 se casaron. Su unión era apasionada y tormentosa. Mary tenía un temperamento ardiente y sufría de inestabilidad emocional. Lincoln, tranquilo pero a menudo distante, luchaba contra la melancolía. Se amaban profundamente, pero vivieron muchas temporadas difíciles juntos. Tuvieron 4 hijos: Robert, Edward, William y Thomas. Sin embargo, la angustia volvería a tocar a la familia. Edward murió con solo 4 años. Willie, quizás el favorito de Lincoln, murió de una enfermedad en la Casa Blanca a los 11 años. Solo Robert viviría hasta la edad adulta. Detrás de las victorias en la corte y la carrera pública en ascenso, Lincoln llevaba una profunda tristeza privada. A menudo era callado, pasaba largas horas solo. Sus amigos describieron su tristeza como algo que nunca lo dejó, como una sombra que lo seguía justo detrás. Pero a pesar de todo, siguió adelante. Había comenzado a ver que la ley era más que solo reglas y argumentos. Se trataba de personas, de justicia, de lo correcto y lo incorrecto. Y en algún lugar en el fondo, Lincoln ya estaba imaginando un país que podría ser más justo que el que había heredado. A mediados de la década de 1850, Estados Unidos se estaba resquebrajando bajo el peso de sus propias contradicciones. Mientras todavía se llamaba a sí mismo la tierra de la libertad, millones de personas seguían esclavizadas. El debate sobre la esclavitud ya no era solo una cuestión de política. Se estaba convirtiendo en una crisis de identidad nacional, y Abraham Lincoln, una vez congresista de un solo mandato, se vio arrastrado de nuevo a la tormenta. Al principio, Lincoln no había hablado con fuerza. No le gustaba la esclavitud, calificándola de moralmente incorrecta, pero no se veía a sí mismo como un radical. Lo que creía con claridad y convicción era que la esclavitud no debía expandirse. Eso es lo que lo trajo de vuelta al ojo público. En 1854, el Congreso aprobó la ley de Kansas-Nebraska, que permitió que los nuevos territorios decidieran por sí mismos si permitían la esclavitud. Para Lincoln, esto no era solo una mala política, era una traición a los ideales fundacionales. Comenzó a hablar de nuevo, lentamente al principio,
luego con un poder y propósito cada vez mayores. Y luego llegó 1858, el año de los debates Lincoln-Douglas. Stephen A. Douglas era un senador experimentado, carismático y confiado. Lincoln, el retador, parecía simple en comparación. Pero cuando se encontraron en 7 debates al aire libre en Illinois, Lincoln sorprendió a todos. No gritó, no insultó. Razonó con calma, persistentemente, con fuerza. Preguntó, ¿puede una nación seguir siendo mitad esclava y mitad libre? Y no creía que pudiera. Aunque Lincoln perdió la carrera por el Senado, sus palabras viajaron mucho más allá de Illinois. Los periódicos de todo el país publicaron sus argumentos. La gente comenzó a hablar de este abogado alto y torpe del Medio Oeste que hablaba con honestidad y claridad moral. En 1860 estaba siendo considerado para el cargo más alto de la tierra. El Partido Republicano vio en Lincoln algo raro, un hombre que se oponía a la esclavitud sin odio, que hablaba con firmeza, pero no con ira. No era el favorito, pero en un campo dividido emergió como el candidato. Y luego, en una fría noche de noviembre de 1860, Abraham Lincoln fue elegido el 16º presidente de los Estados Unidos. El sur no esperó a que asumiera el cargo. En cuestión de semanas, los estados comenzaron a separarse de la Unión. La idea misma de Estados Unidos se estaba desmoronando. Lincoln aún no había entrado en la Casa Blanca, pero ya estaba entrando en la historia. Cuando Abraham Lincoln asumió el cargo en marzo de 1861, entró en una nación que ya estaba al borde del colapso. 7 estados del sur se habían separado antes de que él pusiera su mano sobre la Biblia. Más seguirían. Creían que su presidencia amenazaba su forma de vida, especialmente la institución de la esclavitud. Lincoln no quería la guerra, quería la unidad. Pero cuando las fuerzas confederadas dispararon contra Fort Sumter en abril, la elección fue hecha por él. La guerra civil había comenzado. Nunca había dirigido un ejército, nunca había comandado tropas, nunca había estudiado la guerra. Pero ahora el destino de una nación descansaba sobre sus hombros. Leía libros militares por la noche, consultaba a los generales durante el día y tomaba decisiones difíciles, a menudo solo y con grandes dudas. La guerra se prolongó y fue brutal. Batalla tras batalla, el número de muertos aumentaba. Jóvenes tanto del norte como del sur marchaban hacia campos de barro y nunca regresaban. Ciudades fueron quemadas, familias destrozadas. Hermanos lucharon contra hermanos. Ya no era un desacuerdo político, era una tragedia humana. Lincoln enfrentó presiones de todos lados. Los periódicos se burlaban de él. Los enemigos políticos lo acusaban de tiranía. Incluso miembros de su propio gabinete cuestionaron su liderazgo. Despidió a general tras general, buscando a alguien que pudiera coincidir con la urgencia de la hora. Y en casa se afligió. En 1862, su amado hijo Willie murió de fiebre tifoidea dentro de la Casa Blanca. Lincoln, ya propenso a la tristeza, estaba devastado. Se encerró, a veces visitando la tumba de Willie a altas horas de la noche. Pero aún así, siguió adelante. En medio de este caos, hizo uno de los movimientos más audaces en la historia de Estados Unidos. El 1 de enero de 1863, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación. Declaró que todas las personas esclavizadas en el territorio controlado por la Confederación ahora eran libres. No terminó con la esclavitud de la noche a la mañana, pero cambió la guerra. Convirtió la lucha en una batalla moral, no solo para salvar a la Unión, sino para redefinirla. Lincoln dijo una vez, si la esclavitud no está mal, nada está mal. Y con ese documento puso todo el peso de la presidencia detrás de esa creencia. No solo quería ganar una guerra, quería ganar el alma de un país.
Mientras la guerra hacía estragos, Abraham Lincoln entendió algo profundamente, que las batallas podrían decidir el resultado de una guerra, pero las palabras podrían moldear el alma de una nación. Siempre había sido un hombre de habla cuidadosa, eligiendo cada frase con paciencia, pero en 1863, de pie en un campo de batalla empapado de sangre, daría un discurso que viviría para siempre. La batalla de Gettysburg había sido una de las más mortíferas de la guerra. Más de 50.000 hombres murieron, resultaron heridos o desaparecieron. La ciudad quedó marcada, los campos se convirtieron en cementerios. En noviembre, meses después de que terminara la batalla, Lincoln viajó a Gettysburg para dedicar un cementerio nacional. No era el orador principal. Ese papel pertenecía a un conocido orador que habló durante más de 2 horas. Luego, Lincoln se puso de pie, sacó un trozo de papel doblado de su abrigo y comenzó a hablar. Su voz era tranquila, y el discurso duró apenas 2 minutos, solo 272 palabras, sin grandes gestos, sin florituras dramáticas, solo claridad, propósito y poesía. Hace 87 años, comenzó, remontándose a la fundación de la nación. Recordó a la multitud y al país que esta guerra no se trataba solo de preservar la unión. Se trataba de demostrar que un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perecerá de la tierra. Era una promesa, un recordatorio, un desafío. Al principio, muchos guardaron silencio. Algunos no sabían qué hacer con un discurso tan breve. Pero las palabras de Lincoln pronto se repitieron en las aulas, se grabaron en monumentos y fueron memorizadas por generaciones. En una época de caos, Lincoln ofreció simplicidad. En una época de odio, ofreció dignidad. No habló para aplastar a sus enemigos, habló para levantar a los vivos, para dar sentido a los caídos. El discurso de Gettysburg no fue solo un discurso, fue un punto de inflexión, no de la guerra, sino de la identidad nacional. Lincoln redefinió lo que significaba ser estadounidense, no solo unido por fronteras, sino unido por ideales. Creía que las palabras podían sanar y con 272 de ellas ayudó a una nación afligida a comenzar a recordar lo que representaba. A principios de 1865, el final de la guerra finalmente estaba a la vista. Después de 4 largos y sangrientos años, los ejércitos de la Unión se acercaban a las ciudades de la Confederación. Las líneas de suministro caídas se estaban derrumbando y con cada semana que pasaba, la resistencia del sur comenzaba a desmoronarse. Pero Abraham Lincoln no celebró. Estaba cansado, no solo en cuerpo, sino en alma. La guerra lo había envejecido, su rostro estaba delineado, sus ojos más pesados, su cabello una vez oscuro ahora casi completamente gris. Amigos y reporteros notaron lo delgado que se había vuelto. Las cargas de la guerra, la muerte y la división nacional habían tallado su peso en su cuerpo. Y, sin embargo, su enfoque nunca cambió. Incluso cuando se acercaba la victoria, no pensó en el castigo, sino en la curación. En su segundo discurso inaugural, pronunciado en marzo de 1865, Lincoln no habló con triunfo, sino con gracia. No se regodeó, sino que ofreció palabras de reconciliación. Con malicia hacia nadie, con caridad por todos, dijo, instando a la nación a vendar sus heridas y cuidar de aquellos que habían sufrido en ambos lados. Fue uno de sus discursos más hermosos, tranquilo, humilde y profundamente humano. Luego, el 9 de abril, el general confederado Robert E. Lee se rindió al general de la Unión Ulysses S. Grant en el Palacio de Justicia de Appomattox. La guerra había terminado, la Unión se había salvado y la esclavitud, la institución que había dividido al país durante siglos, finalmente estaba terminando. A través del norte sonaron las campanas y las multitudes vitorearon. Hubo una sensación de alivio,
de esperanza cautelosa. La gente imaginó un futuro de reconstrucción, de reunión. Lincoln comenzó a hacer planes, no solo para restaurar el sur, sino para reimaginar en qué podría convertirse Estados Unidos. Nunca tendría la oportunidad. Solo 5 días después de la rendición de Lee, en la noche del 14 de abril de 1865, Lincoln asistió a una obra de teatro en el Teatro Ford, en Washington, D.C. Mientras estaba sentado en su palco de teatro, un conocido actor y simpatizante confederado llamado John Wilkes Booth se deslizó y le disparó en la parte posterior de la cabeza. Lincoln nunca recuperó la conciencia. Murió a la mañana siguiente, el 15 de abril, con su esposa Mary a su lado y la nación de luto. Había vivido para ver el final de la guerra, pero no la paz que siguió. Cuando Abraham Lincoln murió, el país no solo perdió un presidente, perdió su brújula. La noticia de su muerte se extendió como un viento frío por toda la nación. En el norte, la gente lloró abiertamente en las calles. Las campanas de las iglesias sonaron durante horas. Los negocios cerraron. Ciudades enteras se quedaron en silencio. Incluso aquellos que alguna vez lo habían criticado ahora hablaban de su grandeza con reverencia. Su cuerpo fue colocado en un gran tren fúnebre que viajó desde Washington, D.C. hasta su casa en Springfield, Illinois. A lo largo de la ruta, miles se alinearon en las vías, de pie en silencio mientras pasaba el tren. Los hombres se quitaban los sombreros, las mujeres sostenían a sus hijos cerca. No era solo luto, era una despedida para el hombre que los había mantenido unidos durante la hora más oscura del país. Lincoln fue enterrado en el cementerio de Oak Ridge, cerca de la ciudad donde una vez había caminado como un joven abogado. La tumba pronto estaría marcada por un monumento imponente, y más tarde su rostro sería grabado en piedra en el monte Rushmore e impreso en moneda. Pero detrás de todo el mármol y los mitos había un hombre real, uno que luchó contra la depresión, uno que conocía el dolor íntimamente, uno que nunca se creyó extraordinario y sin embargo lo cambió todo. Lincoln no vivió para ver el impacto total de su trabajo. Nunca vio las luchas de la reconstrucción o el largo movimiento por los derechos civiles que vendría más de un siglo después. Pero las semillas que plantó, en discursos, en leyes, en claridad moral, continuaron creciendo. Recordó a Estados Unidos lo que debe esforzarse por ser. No perfecto, sino mejor. No dividido, sino unido. No impulsado por el odio o el miedo, sino por la compasión, la razón y el coraje. Hoy recordamos a Lincoln como el gran emancipador, el salvador de la Unión, el hombre que lideró con fuerza y gentileza. Pero quizás lo que lo hace verdaderamente grande no es solo lo que hizo, es lo que era. Un niño que leía a la luz de las velas, un abogado que hablaba con honestidad, un líder que nunca perdió de vista la humanidad. Su vida nos recuerda que la grandeza no requiere perfección, solo propósito, integridad y un corazón que se niega a alejarse de lo que es correcto. Y de esa manera, Abraham Lincoln todavía vive en los ideales que ayudó a formar y en la fuerza silenciosa que dejó atrás. Para muchos, la palabra vikingo evoca imágenes de guerreros salvajes con hachas y cascos con cuernos que asaltan aldeas y queman todo lo que está a su vista. Pero la verdad, como suele ser con la historia, es más complicada y mucho más interesante. Los vikingos no eran un solo pueblo o imperio. Eran tribus marineras nórdicas de la actual Noruega, Suecia y Dinamarca, que vivieron entre finales del siglo VIII y principios del XI. Para ellos mismos, ni siquiera eran vikingos. El término vikingo era más un verbo que un nombre. Ir de vikingo significaba ir a una expedición, a veces para comerciar, a veces para asaltar. Eran agricultores, pescadores, herreros, narradores de historias,
Criaban cabras y trigo, construían salones de madera, adoraban a dioses como Odín y Thor, y creían que su destino estaba tejido por manos invisibles, las Nornas, que velaban por cada alma. La mayoría de los hombres vikingos no eran guerreros, eran trabajadores, fuertes, hábiles y profundamente conectados con la tierra. Pero cuando las cosechas fallaban, cuando los fiordos se congelaban, cuando la oportunidad llamaba al otro lado del mar, muchos tomaban sus escudos y espadas. No estaban impulsados por la sed de sangre, estaban impulsados por la supervivencia y la ambición. Su mundo era uno de inviernos duros, veranos cortos y una lucha constante contra la naturaleza. Pero eran adaptables, feroces, y su curiosidad era infinita. Navegaban por aguas que otros temían, exploraban tierras desconocidas, se mezclaban con culturas mucho más allá de la suya. Algunos se convirtieron en mercaderes, navegando por los ríos de Europa del Este para comerciar con seda y especias con los bizantinos. Otros fundaron asentamientos en lugares tan lejanos como Irlanda, Francia e incluso Rusia. Para aquellos a los que atacaron, fueron vistos como bárbaros, destructores de la paz. Pero para ellos mismos eran aventureros audaces que se labraban un futuro en un mundo que a menudo les daba poco. Es fácil pintarlos con un solo pincel, imaginarlos solo como asaltantes. Pero su verdadera historia es más estratificada, más humana. Antes de seguirlos a través de los mares en batallas y leyendas, primero debemos recordar que los vikingos no eran monstruos, eran hombres y estaban a punto de cambiar el mundo. Si los vikingos tenían una ventaja inigualable, eran sus barcos largos. En lugar de permitir que las distracciones se interpongan, podemos usar la tecnología como una herramienta para fortalecer nuestro vínculo. Enviar un mensaje de agradecimiento, compartir una canción significativa o simplemente recordar a alguien que estás pensando en ellos puede ser una forma de reforzar una conexión auténtica. La clave está en usar la tecnología con la intención de nutrir, no de dispersar. Esto se alinea con el concepto estoico de vivir de acuerdo con la naturaleza. Vivir naturalmente es vivir en equilibrio, lo que implica encontrar la armonía entre el mundo digital y el mundo humano. Este equilibrio entre lo digital y lo humano no es solo una cuestión de gestión de tiempo, sino también de intención. Cada momento que pasamos con alguien es una oportunidad para crear un impacto positivo, y eso solo se logra cuando somos conscientes de cómo estamos invirtiendo nuestra energía. En el contexto de nuestras relaciones, la tecnología debe ser vista como un aliado, no un adversario. Pero para que sea un aliado efectivo, debe ser utilizada de manera deliberada y con el propósito de fortalecer, no dividir. La clave está en el acto de conversación consciente. Este tipo de conversación no solo implica escuchar, sino también estar plenamente presentes con nuestra atención. Como nos enseñan los estoicos, debemos aprender a vivir en el momento presente. Cuando estamos con alguien, realmente estamos con esa persona, no en nuestra mente pensando en lo que tenemos que hacer a continuación o desplazándonos por las redes sociales en silencio. La verdadera conexión se da cuando dejamos de lado las distracciones externas y damos nuestro enfoque total. Por supuesto, esto requiere práctica. Vivir en el momento presente es una habilidad que se cultiva con el tiempo, pero al igual que cualquier virtud estoica, es alcanzable. La repetición diaria de pequeñas decisiones de conciencia y atención es lo que finalmente nos llevará a una vida más plena y conectada con los demás. Esto también nos da la libertad de disfrutar de la compañía de otros sin la presión de cumplir con expectativas tecnológicas impuestas. Al integrar la práctica de la conversación consciente en nuestras relaciones,
podemos crear un espacio donde la distracción digital ya no sea la norma, sino la excepción. Esto no significa que debamos rechazar completamente las herramientas tecnológicas, sino que necesitamos establecer límites claros sobre cuándo y cómo usarlas. Por ejemplo, si estás en una reunión o pasando tiempo con un ser querido, hacer un esfuerzo consciente para guardar tu teléfono en otro lugar o activamente ignorar las notificaciones puede ayudar a cultivar una atmósfera más genuina de conexión. Este enfoque no solo mejora la calidad de nuestras relaciones, sino que también nos permite disfrutar de una paz mental que antes parecía esquiva. La filosofía estoica nos enseña que la paz interior no depende de los factores externos, sino de nuestra capacidad para gestionar nuestras reacciones. Al controlar nuestras respuestas a las distracciones externas, logramos una mayor estabilidad emocional, lo que se traduce directamente en relaciones más saludables. Recuerda que fortalecer tus relaciones en la era digital no es un acto de renunciar a la tecnología, sino de redefinir cómo interactuamos con ella. Al usar la tecnología de manera consciente, podemos crear un espacio donde nuestras interacciones sean auténticas y nutritivas en lugar de superficiales. Este cambio no solo enriquecerá tus relaciones personales, sino que también contribuirá a tu crecimiento interior. Ahora bien, la última pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a invertir tiempo, energía y atención plena en lo que realmente importa? Si lo hacemos, descubriremos que nuestras relaciones pueden prosperar incluso en la era de las distracciones. En Irlanda, ciudades como Dublín y Wexford comenzaron como puestos de avanzada vikingos, campamentos simples donde los asaltantes podían descansar, reparar sus barcos y prepararse para el próximo ataque. Pero con el tiempo, estos campamentos crecieron. Aparecieron mercados, se construyeron casas, se formaron familias. Los asaltantes se habían convertido en residentes. Sucedió una y otra vez. En el norte de Inglaterra, los vikingos forjaron un territorio llamado Danelau, bajo control nórdico, donde se aplicó la ley vikinga en lugar del dominio inglés. En Escocia, las Islas Orcadas y Shetland se convirtieron en bastiones nórdicos. Incluso en la Rusia moderna, los vikingos, conocidos allí como los Rus, navegaron por los ríos y comenzaron a gobernar las ciudades eslavas, fundando centros comerciales que algún día se convertirían en ciudades como Kiev. Pero uno de los cambios más importantes ocurrió en Francia. En 911, un líder vikingo llamado Rollo llegó a un acuerdo con el rey franco Carlos el Simple. Rollo había estado asaltando el norte de Francia durante años, su flota atacando a lo largo del río Sena. Pero en lugar de continuar con la violencia interminable, Carlos ofreció tierras a cambio de paz. Rollo aceptó, y la región se conoció como Normandía, la tierra de los hombres del norte. Allí, la cultura nórdica se mezcló lentamente con la tradición franca. Los vikingos se convirtieron al cristianismo, adoptaron las costumbres locales, el idioma y las técnicas agrícolas. En unas pocas generaciones, sus descendientes serían completamente franceses, y sin embargo, aún llevarían el legado de sus raíces vikingas. Este patrón se repitió en todo el mundo vikingo. Las mismas manos que una vez blandieron hachas comenzaron a labrar campos. Los mismos barcos que transportaban guerreros ahora transportaban granos, telas y herramientas. La espada dio paso al arado. Los colonos vikingos se casaron con poblaciones locales, aprendieron nuevos idiomas, trajeron a sus dioses y, a veces, los dejaron atrás. No solo invadieron, transformaron. La imagen de los vikingos salvajes y sin ley esconde una verdad más profunda. No eran solo destructores de reinos, fueron fundadores de ellos. Para entender a los vikingos, debes entender lo que creían, porque detrás de cada incursión, cada viaje,
cada último aliento en el campo de batalla, había una creencia en algo más grande, algo eterno. El mundo nórdico estaba lleno de dioses, gigantes, espíritus y destino. Creían que la vida no era aleatoria, sino que estaba tejida, literalmente, por tres seres misteriosos conocidos como las Nornas. Estas hermanas se sentaban en la base del árbol del mundo, Yggdrasil, y giraban los destinos de cada hombre y mujer. En el centro de este universo mítico estaba Odín, el padre de todos, un dios tuerto de sabiduría, guerra y poesía. Odín había cambiado uno de sus ojos por el conocimiento. Siempre estaba buscando, al igual que los propios vikingos. Luego estaba Thor, el dios del trueno, empuñando su poderoso martillo, Mjolnir. Protegía a los dioses y a los humanos por igual de las fuerzas del caos, cabalgando hacia la batalla con un rayo a su paso. Muchos vikingos usaban el martillo de Thor como amuleto, un símbolo de fuerza y coraje. Freya, la diosa del amor, la belleza y la guerra, también jugaba un papel central. Se dijo que ella reclamaba la mitad de las almas de los guerreros caídos, llevándolas a su salón, mientras que la otra mitad iba al gran salón de Odín, Valhalla. ¡Ah, Valhalla! Para los vikingos, la muerte no era algo que temer. Si un hombre moría valientemente en la batalla, sería llevado por las valquirias, doncellas guerreras de Odín, a los salones dorados de Valhalla, donde festejaría, lucharía y celebraría hasta el final de los días. Pero si un guerrero moría de enfermedad, cobardía o vejez, no iría al Valhalla, se desvanecería en una vida más tranquila y menor. Morir sin honor fue la mayor tragedia. Esta creencia moldeó cómo vivían los vikingos. Dieron la bienvenida al riesgo, enfrentaron la batalla con coraje, no porque no temieran a la muerte, sino porque esperaban ganarse un lugar en el otro mundo. Sus mitos no eran solo historias, eran instrucciones, guías sobre cómo vivir con orgullo, enfrentar las dificultades y enfrentar la muerte sin inmutarse. Para los nórdicos, los dioses no estaban distantes, estaban presentes, observando, esperando, y cuando un vikingo levantaba su espada y cargaba contra el peligro, no estaba solo. Es una de las imágenes más icónicas en la cultura popular. Un guerrero vikingo, imponente y salvaje, con una barba gruñona y un casco adornado con enormes cuernos curvos. Parece feroz, parece audaz, pero no es cierto. La idea de que los vikingos usaban cascos con cuernos es un mito, nacido no de la arqueología, sino del arte y el teatro, siglos después de que terminara la era vikinga. Nunca se ha encontrado ningún casco vikingo con cuernos. No aparecen en tallas, tapices o descripciones de la época. Los cascos que se han descubierto, como el famoso encontrado en Gjermundbu, Noruega, son simples, prácticos y están hechos de hierro, redondeados, reforzados y ajustados, construidos para la función, no para intimidar. Entonces, ¿de dónde vino la imagen con cuernos? Comenzó en la década de 1800, durante la época en que los artistas y compositores quedaron fascinados por los mitos antiguos y las culturas guerreras. Cuando Richard Wagner compuso sus famosas óperas sobre dioses y héroes nórdicos, los diseñadores de vestuario necesitaban un aspecto que coincidiera con el drama. Agregaron cuernos. Estos cascos teatrales se veían poderosos en el escenario, le dieron a los cantantes una presencia más grande que la vida. El público estaba emocionado y a partir de ahí la imagen se pegó. Los libros, pinturas y más tarde las películas de Hollywood lo adoptaron. Los cascos con cuernos se convirtieron en un símbolo de fuerza salvaje, un atajo para los vikingos. Pero los verdaderos guerreros vikingos habrían encontrado tales cascos ridículos.
Unos cuernos en un campo de batalla los habrían convertido en objetivos fáciles. Los cuernos podían atrapar armas, atascarse en las puertas o perder el equilibrio durante una pelea. Los vikingos eran personas prácticas. Su equipo fue diseñado para sobrevivir, no para el estilo. Eso no significa que no fueran artísticos. Sus armas y armaduras a menudo estaban bellamente talladas con nudos y animales. Sus barcos llevaban cabezas de dragón. Sus joyas tenían un significado profundo. Pero cuando se trataba de batalla, la eficiencia era lo más importante. Aún así, el mito sigue vivo en dibujos animados, en disfraces, en logotipos de equipos de fútbol. Es difícil deshacerse de una imagen tan audaz, incluso cuando la historia cuenta una historia diferente. Pero la verdad es más interesante que la ficción, porque los verdaderos vikingos no necesitaban cuernos para ser aterradores. Tenían habilidad, tenían estrategia y tenían un silencio antes de la tormenta que ningún casco podría capturar. Los vikingos no eran solo asaltantes o colonos, eran exploradores, inquietos, curiosos y sin miedo a lo desconocido. Mientras que gran parte de Europa veía el mar como una frontera, los nórdicos lo veían como un camino, un desafío, sí, pero nunca un muro. Impulsados por la superpoblación, las tierras de cultivo limitadas y la promesa de riquezas, los exploradores vikingos empujaron más allá de los bordes conocidos del mapa. Sus barcos largos, rápidos, ligeros y maniobrables hicieron posible ir a donde nadie más se atrevía. Primero, navegaron hacia el oeste hasta las Islas Británicas, luego más lejos hasta la costa salvaje de Irlanda y las costas rocosas de Escocia. Pronto descubrieron las Islas Feroe, azotadas por el viento, y luego una gran tierra descubierta, Islandia. A fines del siglo IX, las familias nórdicas comenzaron a establecerse en Islandia. Allí construyeron granjas, establecieron un parlamento y escribieron sagas, historias de dioses, fantasmas y viajes heroicos. Pero incluso Islandia no estaba lo suficientemente lejos. A fines del siglo X, Eric el Rojo, un hombre audaz y exiliado, zarpó de Islandia y llegó a una vasta costa helada. La llamó Groenlandia, con la esperanza de que el nombre atrajera a los colonos. Funcionó, pero el viaje más legendario llegó alrededor del año 1000. El hijo de Eric, Leif Erikson, zarpó aún más al oeste. Desembarcó en una nueva tierra, una con bosques, pastizales y uvas. Los nórdicos la llamaron Vinland. La mayoría de los estudiosos creen que Vinland era parte de la actual Terranova en Canadá. Leif y su tripulación construyeron un pequeño asentamiento, ahora conocido como Lance Oaks Meadows, la primera presencia europea conocida en América del Norte. Esto sucedió casi 500 años antes de que Colón zarpara de España. Pero la presencia nórdica en Vinland no duró. El conflicto con los pueblos indígenas, los duros inviernos y la distancia de su hogar, finalmente los obligaron a abandonar el asentamiento. Aún así, habían venido, habían cruzado el Atlántico y regresado. Sus viajes no se trataban solo de conquista, sino de posibilidades. Los vikingos exploraron los ríos de Europa del Este, comerciaron con el Imperio Bizantino y viajaron a través de desiertos y bosques en busca de algo más. No siempre sabían a dónde iban, pero iban de todos modos. En un mundo limitado por el miedo, el espíritu nórdico se movía con la marea, siempre hacia afuera, siempre preguntándose, ¿qué hay más allá? Ninguna edad dura para siempre, ni siquiera una nacida en el viento y el mar. A mediados del siglo XI, el mundo vikingo estaba cambiando, lentamente al principio, luego de repente. Las incursiones que una vez sacudieron las costas de Europa comenzaron a desvanecerse. Los barcos largos aún navegaban, pero llevaban más bienes que guerreros. Las mismas manos que una vez empuñaron hachas, ahora firmaban tratados, comerciaban pieles
y se arrodillaban en oración. Los cascos que se han descubierto, como el famoso encontrado en Gjermundbu, Noruega, son simples, prácticos y están hechos de hierro, redondeados, reforzados y ajustados, construidos para la función, no para intimidar. Entonces, ¿de dónde vino la imagen con cuernos? Comenzó en la década de 1800, durante la época en que los artistas y compositores quedaron fascinados por los mitos antiguos y las culturas guerreras. Cuando Richard Wagner compuso sus famosas óperas sobre dioses y héroes nórdicos, los diseñadores de vestuario necesitaban un aspecto que coincidiera con el drama. Agregaron cuernos. Estos cascos teatrales se veían poderosos en el escenario, le dieron a los cantantes una presencia más grande que la vida. El público estaba emocionado y a partir de ahí la imagen se pegó. Los libros, pinturas y más tarde las películas de Hollywood lo adoptaron. Los cascos con cuernos se convirtieron en un símbolo de fuerza salvaje, un atajo para los vikingos. Pero los verdaderos guerreros vikingos habrían encontrado tales cascos ridículos. Unos cuernos en un campo de batalla los habrían convertido en objetivos fáciles. Los cuernos podían atrapar armas, atascarse en las puertas o perder el equilibrio durante una pelea. Los vikingos eran personas prácticas. Su equipo fue diseñado para sobrevivir, no para el estilo. Eso no significa que no fueran artísticos. Sus armas y armaduras a menudo estaban bellamente talladas con nudos y animales. Sus barcos llevaban cabezas de dragón. Sus joyas tenían un significado profundo. Pero cuando se trataba de batalla, la eficiencia era lo más importante. Aún así, el mito sigue vivo en dibujos animados, en disfraces, en logotipos de equipos de fútbol. Es difícil deshacerse de una imagen tan audaz, incluso cuando la historia cuenta una historia diferente. Pero la verdad es más interesante que la ficción, porque los verdaderos vikingos no necesitaban cuernos para ser aterradores. Tenían habilidad, tenían estrategia y tenían un silencio antes de la tormenta que ningún casco podría capturar. Los vikingos no eran solo asaltantes o colonos, eran exploradores, inquietos, curiosos y sin miedo a lo desconocido. Mientras que gran parte de Europa veía el mar como una frontera, los nórdicos lo veían como un camino, un desafío, sí, pero nunca un muro. Impulsados por la superpoblación, las tierras de cultivo limitadas y la promesa de riquezas, los exploradores vikingos empujaron más allá de los bordes conocidos del mapa. Sus barcos largos, rápidos, ligeros y maniobrables hicieron posible ir a donde nadie más se atrevía. Primero, navegaron hacia el oeste hasta las Islas Británicas, luego más lejos hasta la costa salvaje de Irlanda y las costas rocosas de Escocia. Pronto descubrieron las Islas Feroe, azotadas por el viento, y luego una gran tierra descubierta, Islandia. A fines del siglo IX, las familias nórdicas comenzaron a establecerse en Islandia. Allí construyeron granjas, establecieron un parlamento y escribieron sagas, historias de dioses, fantasmas y viajes heroicos. Pero incluso Islandia no estaba lo suficientemente lejos. A fines del siglo X, Eric el Rojo, un hombre audaz y exiliado, zarpó de Islandia y llegó a una vasta costa helada. La llamó Groenlandia, con la esperanza de que el nombre atrajera a los colonos. Funcionó, pero el viaje más legendario llegó alrededor del año 1000. El hijo de Eric, Leif Erikson, zarpó aún más al oeste. Desembarcó en una nueva tierra, una con bosques, pastizales y uvas. Los nórdicos la llamaron Vinland. La mayoría de los estudiosos creen que Vinland era parte de la actual Terranova en Canadá. Leif y su tripulación construyeron un pequeño asentamiento, ahora conocido como Lance Oaks Meadows, la primera presencia europea conocida en América del Norte. Esto sucedió casi 500 años antes de que Colón zarpara de España.
Pero la presencia nórdica en Vinland no duró. El conflicto con los pueblos indígenas, los duros inviernos y la distancia de su hogar, finalmente los obligaron a abandonar el asentamiento. Aún así, habían venido, habían cruzado el Atlántico y regresado. Sus viajes no se trataban solo de conquista, sino de posibilidades. Los vikingos exploraron los ríos de Europa del Este, comerciaron con el Imperio bizantino y viajaron a través de desiertos y bosques en busca de algo más. No siempre sabían a dónde iban, pero iban de todos modos. En un mundo limitado por el miedo, el espíritu nórdico se movía con la marea, siempre hacia afuera, siempre preguntándose, ¿qué hay más allá? Ninguna edad dura para siempre, ni siquiera una nacida en el viento y el mar. A mediados del siglo XI, el mundo vikingo estaba cambiando, lentamente al principio, luego de repente. Las incursiones que una vez sacudieron las costas de Europa comenzaron a desvanecerse. Los barcos largos aún navegaban, pero llevaban más bienes que guerreros. Las mismas manos que una vez empuñaron hachas, ahora firmaban tratados, comerciaban pieles y se arrodillaban en oración. Una por una, las viejas creencias paganas dieron paso al cristianismo. Los misioneros habían llegado décadas antes, algunos como cautivos, otros como invitados, y con el tiempo su influencia creció. Los reyes y los jefes comenzaron a convertirse, no solo por razones espirituales, sino también por alianzas, legitimidad y paz con los vecinos cristianos. Con la religión llegó la estructura, y con la estructura llegaron los reinos. En Dinamarca, Noruega y Suecia comenzaron a tomar forma fuertes monarquías centrales. Los jefes locales fueron reemplazados por la ley real. Las incursiones dieron paso a los impuestos. La independencia salvaje que una vez había definido a la sociedad vikinga estaba siendo remodelada por el orden. Al mismo tiempo, las defensas europeas mejoraron. Se levantaron castillos a lo largo de las costas. Las ciudades fortificaron sus murallas. El elemento sorpresa, tan crucial para las incursiones vikingas, se estaba desvaneciendo. El mundo simplemente se estaba volviendo más difícil para que los vikingos prosperaran. Uno de los capítulos finales llegó en 1066. Un poderoso rey nórdico llamado Harald Hardrada navegó a Inglaterra con el sueño de reclamar un trono. Luchó valientemente en la batalla de Stamford Bridge, pero murió en batalla. Solo unas semanas después, otra invasión vino, esta vez de Guillermo, duque de Normandía. Él mismo descendiente de vikingos, conquistó Inglaterra no como un asaltante, sino como un rey. La era vikinga había cerrado el círculo, de los asaltantes nacidos en el mar a los gobernantes coronados, de los mitos orales a las leyes escritas. Y luego las velas se desvanecieron del horizonte. Pero mientras las incursiones terminaron, el legado permaneció, en los nombres de los lugares, en los idiomas, en los linajes, en la feroz independencia de Islandia, en las piedras talladas con runas que aún susurran sus historias. La era del vikingo había pasado, pero su espíritu audaz, curioso e implacable ya había cambiado el mundo. Y una parte de ese espíritu todavía navega silenciosamente bajo la superficie de nuestra historia. Las velas se han ido, los remos se han detenido, los barcos largos descansan en museos y túmulos funerarios. Pero el legado del vikingo todavía se mueve silenciosamente por el mundo. No dejaron ningún imperio en el sentido tradicional, ni ruinas imponentes ni templos de mármol. Y sin embargo, su impacto está profundamente grabado en los huesos de la Europa moderna y más allá. En Inglaterra, más de 1000 ciudades y pueblos llevan nombres nórdicos. Palabras como cuchillo, cielo, ventana y berserker provienen directamente de la antigua lengua nórdica. Incluso los días de la semana, martes para Tyr,
miércoles para Odín, jueves para Thor y viernes para Freya, nos recuerdan que los dioses de los vikingos todavía resuenan en los calendarios por los que vivimos. En Irlanda, ciudades como Dublín fueron fundadas por colonos nórdicos, primero como puertos para el saqueo, luego como centros comerciales y, finalmente, como prósperas comunidades medievales. En Francia, los normandos, descendientes de colonos vikingos, darían forma a la historia de Europa a través de la guerra y el gobierno, más famoso en 1066, cuando Guillermo el Conquistador reclamó la corona inglesa. En Islandia, su idioma sobrevive casi intacto, tan cerca del nórdico antiguo que las sagas antiguas aún se pueden leer en voz alta con poca traducción. Estas sagas, escritas en pergamino a la luz parpadeante de las velas, conservan los mitos, valores y sueños de un pueblo desaparecido hace mucho tiempo, pero nunca olvidado por completo. Pero su legado no es solo histórico, es cultural, es emocional. El espíritu vikingo de audacia, resistencia y curiosidad se ha convertido en un símbolo en todo el mundo. Los libros, películas, juegos y programas de televisión continúan reimaginando sus historias, a menudo más mito que verdad. Y sin embargo, algo permanece auténtico en su representación: la sensación de libertad salvaje, de enfrentar tormentas de frente, de cruzar fronteras que otros temen. Recordamos a los vikingos no solo por su ferocidad, sino también por su humanidad, por ser personas que vivían plenamente en un mundo que exigía fuerza y sacrificio. Eran poetas y exploradores, asaltantes y gobernantes, madres y padres, narradores y buscadores de historias. La era vikinga puede haber terminado, pero sus olas siguen bañando las costas de nuestra cultura, recordándonos suavemente que el mar nunca fue el fin de su mundo, solo fue el comienzo. Mucho antes de que aparecieran las primeras velas españolas en el horizonte, había una ciudad que parecía desafiar a la naturaleza misma: Tenochtitlan, la capital del imperio azteca. Surgió de las aguas del lago Texcoco como un sueño, un lugar de piedra y simetría, construido sobre islas y conectado por grandes calzadas. No se parecía a nada que los europeos hubieran imaginado. Fundada en 1325, según la leyenda, los aztecas fueron guiados allí por una profecía: encontrar un águila posada en un cactus devorando una serpiente. Esa visión apareció en el lecho de un lago pantanoso y allí construyeron su imperio, piedra por piedra, canal por canal. A principios del siglo XVI, Tenochtitlan se había convertido en una de las ciudades más grandes del mundo, con más de 200.000 habitantes. Sus avenidas eran anchas y limpias, sus canales bullían de canoas. La ciudad brillaba con edificios blancos, mercados vibrantes y templos imponentes. En el corazón de todo se encontraba el Templo Mayor, una enorme pirámide doble que se extendía hacia el cielo. Un lado estaba dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol; el otro a Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. Ofrendas, oraciones y a veces sangre se daban para mantener el equilibrio entre la tierra y el cielo. La vida en el imperio era altamente estructurada. Nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes y agricultores, todos tenían sus roles. Los niños aprendían a leer pictografías. Los tributos fluían desde regiones vecinas: plumas, cacao, obsidiana, jade, maíz y más. El imperio prosperó a través de la guerra, el comercio y la religión. Y a través de todo, un hombre se encontraba en la cima: Moctezuma, segundo, emperador, gobernante y representante divino de los dioses en la tierra. Sabio, cauteloso y profundamente espiritual, vivió rodeado de asesores y presagios. Gobernó no solo una ciudad, sino una civilización compleja y sofisticada que se extendía por el centro de México. Pero los aztecas no gobernaron pacíficamente. Muchos de sus vecinos resentían su poder,
sus demandas de tributos y sus sacrificios humanos. Bajo la superficie de la riqueza y el ritual, viejas heridas y tensiones hervían a fuego lento. Y mucho más allá de las montañas y los lagos, al otro lado de un océano que los aztecas no sabían que existía, los barcos habían zarpado. Llevaban armas extranjeras, creencias extranjeras y un hambre de oro y gloria. Tenochtitlan se mantuvo erguida, orgullosa e inquebrantable, pero las nubes comenzaban a acumularse. En 1519, una flota de 11 barcos tocó la costa de la península de Yucatán. De ellos salió Hernán Cortés, un conquistador español sin título real, sin gran ejército y sin permiso para conquistar un imperio. Pero lo que le faltaba en autoridad lo compensó con astucia, ambición y un peligroso tipo de carisma. Cortés trajo poco más de 500 soldados, unos pocos cañones, 16 caballos y una profunda creencia de que Dios y el oro estaban de su lado. Lo que encontró en el Nuevo Mundo, sin embargo, fue algo mucho más grande de lo que esperaba. A medida que los españoles se movían tierra adentro, se encontraron con una feroz resistencia de los pueblos nativos, pero también con aliados. Muchos grupos indígenas resentían la dominación azteca, habían pagado tributo durante años, habían visto a sus hijos tomados como sacrificios y anhelaban la libertad. Cortés vio una oportunidad. Luchó, sí, pero más a menudo negoció. Y en estos primeros días ganó algo mucho más valioso que armas u oro. Ganó a Malinche, también conocida como la Malinche, una mujer nativa dotada para el lenguaje y la inteligencia. Se convirtió en su traductora, guía cultural y finalmente en su confidente más cercana. A través de ella, Cortés podía hablar con la gente. A través de ella podía manipular el miedo, forjar alianzas y desenredar los hilos de un mundo que no entendía. Mientras los españoles viajaban hacia el oeste, les llegaban historias de un poderoso imperio en las montañas, de ciudades hechas de oro, de grandes templos y de un rey que gobernaba con poder divino. Para los españoles, estos cuentos solo alimentaron su deseo. A la gente que encontraron en el camino, Cortés prometió el fin de la tiranía azteca. Quemó sus barcos para evitar la retirada. Marchó con fuerzas crecientes, a las que ahora se unieron miles de aliados indígenas, y paso a paso se acercó al corazón del imperio. En Tenochtitlan, Moctezuma recibió noticias de estos extraños hombres. Pálidos, barbudos, vestidos de metal, montando bestias que nadie había visto antes. Algunos creyeron que eran dioses, otros vieron un presagio más oscuro. Y mientras Cortés subía por los caminos de la montaña, flanqueado por aliados y armado de fuego, tanto el emperador como el conquistador se prepararon para una reunión que cambiaría la historia. Uno gobernaba un imperio, el otro llegó para acabar con él. El 8 de noviembre de 1519, dos hombres se enfrentaron cara a cara por primera vez. Hernán Cortés, el conquistador español, con armadura, decidido, flanqueado por armas extranjeras y aliados nativos, y Moctezuma II, el divino emperador de los aztecas, envuelto en plumas y oro, gobernante de una ciudad que brillaba como una joya en el lago. No era solo una reunión de hombres, era una colisión de mundos. Cuando Cortés y sus soldados entraron en Tenochtitlan, se quedaron atónitos. La ciudad se extendía por millas. Sus templos blancos se elevaban sobre canales turquesas y mercados concurridos. Era más limpia, más grande y más sofisticada que cualquier ciudad que hubieran visto en Europa. Algunos españoles susurraron que habían entrado en un sueño. Moctezuma los recibió no con lanzas, sino con ceremonias. Presentó regalos de oro, comida y capas preciosas. Ofreció palabras de paz y alojó a los españoles en un palacio real. Según los registros españoles, incluso pudo haber hecho una reverencia. Aunque lo que ese gesto significó para Moctezuma y cómo fue interpretado por los españoles, nunca se sabrá del todo.
Para Moctezuma, este fue un momento delicado. Los presagios habían sido inquietantes. Relámpagos que golpeaban templos, visiones misteriosas en el cielo y rumores de hombres extraños que llegaban del este. Sus sacerdotes temían el regreso de Quetzalcóatl, un dios que según la leyenda regresaría del mar. Moctezuma era un gobernante reflexivo, pero también cauteloso. Pudo haber creído que la diplomacia era la única forma de evitar el derramamiento de sangre, o tal vez esperaba aprender más antes de actuar. Cualquiera que fuera su razonamiento, eligió recibir a Cortés como un invitado de honor en lugar de un invasor. Pero para Cortés, la recepción era un signo de debilidad. Vio riquezas, no rituales, un imperio maduro para ser tomado, no una ciudad soberana que mostrara hospitalidad. Los dos hombres podían hablar solo a través de capas de traducción, del náhuatl al maya y al español. Las palabras se elegían cuidadosamente, pero el significado a menudo se escapaba por las grietas. El respeto se confundía con la sumisión, el ritual se confundía con el miedo. Los españoles creían que habían ganado el control, los aztecas creían que estaban manteniendo el equilibrio. En ese momento de falsa comprensión, las semillas del desastre se sembraron silenciosamente, y a la sombra de grandes templos, el lento desmoronamiento de una civilización ya había comenzado. Al principio, los españoles eran invitados de honor en Tenochtitlan, alojados en un gran palacio, alimentados con los mejores alimentos del imperio y autorizados a moverse libremente por la ciudad. Cortés caminaba por sus avenidas, estudiaba sus templos y observaba a su gente. Estaba fascinado, pero nunca engañado. Detrás de su admiración estaba el cálculo. Cortés sabía que estaba rodeado. Su ejército, aunque en crecimiento, todavía era ampliamente superado en número. Los aztecas estaban orgullosos, organizados y militarmente poderosos. Si Moctezuma daba la orden, los españoles podrían ser aniquilados en una sola noche. Por lo que Cortés actuó primero, no con fuerza, sino con estrategia. Puso a Moctezuma bajo arresto domiciliario. No fue una incautación dramática. El emperador permaneció en su palacio, todavía vestido de oro, todavía tratado con honor. Pero ahora, guardias estaban parados en cada entrada. El hombre que había gobernado un imperio ya no podía caminar libremente por su propia ciudad. Para los españoles, este fue un movimiento brillante. Al controlar a Moctezuma, creyeron que controlaban el imperio, y durante un tiempo esa ilusión pareció real. El emperador permaneció pasivo. Algunos dicen que se resignó, otros creen que esperaba evitar una guerra a gran escala. Tal vez todavía creía que se podía persuadir a los españoles para que se fueran, o tal vez había comenzado a perder la fe, no solo en la diplomacia, sino en los dioses mismos. Mientras estaba encarcelado, Moctezuma continuó hablando a su gente desde el techo del palacio. Les aseguró que los españoles no tenían intención de hacer daño. Suplicó calma, pero la calma se estaba desmoronando. Los aztecas se inquietaron. Los susurros se convirtieron en ira. Las calles, una vez llenas de comercio y canciones, ahora estaban llenas de tensión. Muchos ya no veían a Moctezuma como un líder. Había permitido que los invasores extranjeros entraran en su ciudad sagrada. No había luchado, se había inclinado demasiado. Cortés también comenzó a sentir el cambio. Su alianza con el emperador se construyó sobre un terreno incierto, y debajo de él los cimientos del gobierno azteca comenzaban a resquebrajarse. Aún no se había derramado sangre dentro del corazón de la ciudad. Todavía había una posibilidad delgada y frágil de evitar la catástrofe. Pero la línea entre la diplomacia y la dominación ya se había difuminado, y pronto un solo acto de violencia la borraría por completo. Mientras Hernán Cortés estaba fuera de Tenochtitlan, habiendo marchado a la costa para enfrentarse a un rival español enviado a arrestarlo,
dejó a su segundo al mando, Pedro de Alvarado, a cargo de la ciudad. Alvarado no era Cortés. Donde Cortés usó la diplomacia y la moderación, Alvarado gobernó con sospecha y miedo. Durante la ausencia de Cortés, los aztecas se prepararon para celebrar una de sus fiestas más sagradas, Toxcatl, un ritual en honor al dios Tezcatlipoca, señor de la noche y el destino. Era una época de música, baile y ceremonia celebrada en el patio del Templo Mayor. Nobles, sacerdotes y guerreros se reunieron con sus mejores galas, adornados con plumas y oro. Pero a Alvarado le pareció una rebelión. Afirmó haber escuchado rumores de un levantamiento, aunque no había llegado ningún ataque. La paranoia nubló su juicio. Temía que los aztecas se estuvieran preparando para atacar, por lo que golpeó primero. Mientras los bailarines actuaban y los tambores resonaban en el cielo, los soldados españoles irrumpieron en el patio, bloquearon las salidas, luego, sin previo aviso, comenzaron a matar. Mataron a hombres desarmados, sacerdotes y nobles por igual, cortando a la multitud con espadas y lanzas. La sangre de los ciudadanos más honrados de la ciudad empapó las piedras del templo. Los que intentaron huir fueron asesinados, los que resistieron fueron masacrados. No fue una batalla, fue una masacre. La música se detuvo, la ciudad se quedó en silencio y luego el silencio se convirtió en furia. Cuando Cortés regresó días después, encontró una ciudad transformada. La gente, una vez cautelosa, ahora estaba enfurecida. La ilusión de paz se había ido. Los aztecas rodearon los barrios españoles, bloqueando las calzadas, cortando los suministros. Tenochtitlan se había convertido en una trampa, una jaula hirviendo de piedra y agua de lago. Dentro, Moctezuma, todavía un prisionero, ya no podía calmar a su pueblo. Muchos ya no escuchaban. Algunos ya ni siquiera creían que gobernaba. El imperio había entrado en un momento sin equilibrio, sin dirección. La rabia llenó el vacío. Cortés trató de salvar lo que pudo. Habló con Moctezuma, le ofreció regalos, suplicó por calma. Pero lo que se había derramado en el templo no podía ser barrido. Los dioses habían sido insultados, los antepasados avergonzados. La sangre sagrada de una civilización había sido derramada y exigiría una respuesta. Atrapados dentro de una ciudad que una vez los acogió, los españoles ahora vivían detrás de barricadas. Su comida disminuía, sus aliados morían, sus esperanzas se reducían a un solo pensamiento: escapar. Cortés intentó la diplomacia una última vez. Llevó a Moctezuma a la azotea del palacio con la esperanza de que el emperador pudiera calmar a la multitud. Pero la gente ya no escuchó. Algunos arrojaron piedras. Una golpeó a Moctezuma en la cabeza. Días después, murió en silencio bajo la vigilancia española. Su muerte marcó la ruptura final. El último símbolo de paz había caído. En la noche del 30 de junio de 1520, Cortés hizo su movimiento. Bajo una lluvia que se derramaba desde los cielos sin luna, los españoles y sus aliados nativos comenzaron a escabullirse de la ciudad, llevando consigo lo que podían: armas, suministros y oro, demasiado oro. La codicia los frenó, la armadura los pesó. En las calzadas, los puentes estrechos sobre el lago se convirtieron en cuellos de botella. Los aztecas esperaban desde canoas y tejados. Los guerreros lanzaron su ataque, las flechas llovieron, las lanzas atravesaron la oscuridad. Algunos españoles resbalaron sobre la piedra húmeda y cayeron al lago, arrastrados por sus tesoros. Otros fueron capturados vivos, su destino sellado en la cima de las mismas pirámides de las que una vez se maravillaron. Cortés luchó por mantener el orden, pero el caos gobernaba. Los cuerpos llenaban el agua, los gritos cortaban la lluvia. En la oscuridad, nadie sabía quién vivía o moría. Al amanecer, los sobrevivientes llegaron a la orilla lejana.
ensangrentados, rotos y con los ojos hundidos. Cortés se sentó debajo de un árbol y lloró. Esta noche sería recordada como la noche triste. Cientos de españoles estaban muertos, miles de aliados nativos habían perecido. El sueño de conquista parecía destrozado, pero no fue el final. Cortés se reagrupó. Los supervivientes cojearon hacia Tlaxcala, donde descansaron y se reconstruyeron. Más aliados se unieron a él, atraídos por el odio compartido hacia el imperio azteca. Aunque maltratados, los españoles aún sostenían sus armas, su acero y su determinación mortal. Pero algo más ya había entrado en Tenochtitlan, invisible, silencioso y mucho más letal. Mientras las espadas chocaban y las calzadas se volvían rojas, un solo hombre infectado había dejado un legado mucho más devastador que el oro o el fuego. La viruela había llegado y terminaría lo que las armas no pudieron. Mientras los españoles lloraban sus pérdidas y reconstruían su fuerza, un invasor invisible ya estaba trabajando dentro del corazón del imperio azteca. La viruela llegó silenciosamente, aferrándose al aliento y la piel de un solo hombre infectado, un esclavo africano que había viajado con las fuerzas españolas. Nadie lo notó al principio. Tos, fiebre, sarpullido, pero luego se extendió. Tenochtitlan, una vez una ciudad de color, sonido y vida, comenzó a caer en silencio. Familias enteras fueron aniquiladas en días, niños, sacerdotes, guerreros, todos derribados sin previo aviso. Los muertos llenaron casas y templos. Los vivos, demasiado débiles para enterrarlos, comenzaron a abandonar la esperanza. Los aztecas nunca habían visto tal enfermedad. Sus curanderos eran impotentes, sus dioses no ofrecían alivio. El pánico se apoderó de la desesperación. Hasta la mitad de la población de la ciudad pereció, no por la batalla, sino por la enfermedad. Entre los muertos estaba Cuitláhuac, el hermano y sucesor de Moctezuma. Su reinado había durado solo 80 días. El imperio, sin líder y tambaleante, eligió un nuevo gobernante, Cuauhtémoc, un joven noble con fuego en su espíritu y desafío en su corazón. Mientras tanto, Cortés regresó más fuerte que antes. Ahora comandaba a más de 100,000 aliados nativos, incluidos los feroces tlaxcaltecas. Para muchas tribus, los aztecas habían sido crueles señores supremos. Ahora veían una oportunidad de liberarse, aunque eso significara ponerse del lado de los españoles. En mayo de 1521, Cortés comenzó el asedio de Tenochtitlan. Primero cortó las calzadas, luego, con barcos bergantines ensamblados en el lago, bloqueó las aguas, cortando la ciudad de sus alimentos y suministros. Día a día, calle por calle, los españoles y sus aliados se abrieron paso a través de la capital. Los aztecas resistieron con todo lo que tenían. Incluso hambrientos y enfermos lucharon desde los tejados, desde los canales, desde los últimos espacios sagrados de su ciudad. Convirtieron los templos en fortalezas, los campos laberínticos en campos de batalla. Pero no pudieron detener el asedio. Lo que la espada había comenzado, la enfermedad había profundizado y el hambre pronto terminaría. Cuando comenzó el asalto final, Tenochtitlan ya no era la ciudad brillante que Cortés había visto por primera vez. Era una sombra de sí misma, rota, ardiendo, pero aún no estaba dispuesta a arrodillarse. Aún no. En agosto de 1521, la ciudad de Tenochtitlan, una vez un símbolo de orden, belleza y propósito divino, se había convertido en un cementerio. Los canales que una vez brillaron con la luz del sol y el comercio ahora se oscurecían con suciedad y sangre. Las calzadas estaban ahogadas con cuerpos, los jardines flotantes se marchitaban en silencio. El humo se elevaba de los templos que habían permanecido en pie durante siglos. Durante 93 días los aztecas habían resistido, hambrientos, enfermos y rodeados. Habían luchado con piedras afiladas, hojas de obsidiana
y pura voluntad. Su nuevo emperador, Cuauhtémoc, se negó a rendirse, incluso cuando su pueblo colapsaba por el agotamiento. Creía en el carácter sagrado de su causa, pero el asedio era implacable. Los cañones españoles atravesaron los muros de piedra, sus bergantines gobernaron el lago. Miles de aliados nativos abrumaron a los defensores. No llegó ninguna ayuda, no llegó ningún milagro. Y finalmente, el 13 de agosto de 1521, la lucha se detuvo. Cuauhtémoc fue capturado cuando intentaba huir en canoa. Traído ante Cortés, se dice que habló con dignidad. He hecho lo que era mi deber en defensa de mi pueblo. Ahora soy tu prisionero. Toma esta daga y mátame. Cortés lo perdonó por el momento, tal vez viendo el valor de un símbolo viviente de conquista. Pero la ciudad se perdió. Tenochtitlan, una vez hogar de más de 200,000 personas, fue reducida a cenizas y ruinas. Los templos fueron saqueados, los códices sagrados fueron destruidos. Los sobrevivientes fueron esclavizados o dejados morir de hambre entre los escombros. El lago que una vez había nutrido a la ciudad fue llenado y enterrado. Sobre las ruinas del imperio, Cortés comenzaría a construir la Ciudad de México, una nueva capital para una nueva colonia, colocada en la cima de los huesos de una civilización caída. Pero algo también había muerto en los españoles. La maravilla que una vez sintieron cuando entraron por primera vez en la ciudad había sido reemplazada por el silencio, por la piedra quemada, por los ecos de lo que una vez fue. La conquista había terminado, la victoria era completa, y sin embargo, el costo, tanto para el conquistador como para el conquistado, era inconmensurable. El imperio azteca, con sus dioses, su belleza y sus contradicciones, ya no era más que historia, memoria. El peso de ella viviría para siempre. El imperio azteca se ha ido, sus templos yacen en fragmentos enterrados debajo de asfalto y piedra, sus reyes callan, sus dioses ya no son adorados en templos iluminados por el fuego y su capital, Tenochtitlan, existe solo en la memoria de los cronistas y las ruinas debajo de la Ciudad de México. Pero incluso en la destrucción, algo permanece. Puedes escucharlo en el idioma náhuatl, la lengua de los aztecas, que todavía es hablada por más de 1 millón de personas en México hoy en día. Sus palabras viven en el chocolate cotidiano, el tomate, el aguacate, el coyote, sonidos que alguna vez llenaron los pasillos de los emperadores y ahora pasan entre agricultores y niños. Puedes sentirlo en el arte, patrones intrincados, motivos de serpientes, plumas de águila talladas en piedra, ecos de una cultura que vio lo divino en cada montaña, río y cielo. En museos y mercados, la estética de la vida azteca aún inspira. Puedes saborearla en la comida, maíz, chile, cacao, alimentos básicos sagrados que alimentaron una civilización y ahora alimentan al mundo. Y puedes verlo en las personas, descendientes de los mexicas y otros pueblos nahuas, caminan por las calles de México hoy. Su ascendencia se trenza silenciosamente en sus rostros, sus artesanías, sus historias. Aunque los españoles construyeron sobre las ruinas, no pudieron borrar el alma de lo que vino antes. Y aunque la conquista fue rápida, brutal y devastadora, no fue el final del espíritu azteca. Fue una transformación forzada, dolorosa, pero nunca total. Las tradiciones indígenas se adaptaron, sobrevivieron en secreto, se fusionaron con lo nuevo para crear algo completamente único. La caída del imperio azteca es a menudo recordada como un cuento con moraleja, un choque de mundos, una colisión de ambición y malentendidos. Pero también es una lección de resiliencia. Por todo el oro tomado y la sangre derramada, los españoles no pudieron llevarse el recuerdo. No pudieron silenciar los volcanes que una vez vigilaron Tenochtitlan. No pudieron borrar las historias contadas en murales, en cánticos,
en oraciones susurradas a los dioses antiguos, y en las sombras de las catedrales y los edificios gubernamentales de México, las piedras de los templos antiguos aún yacen en silencio, observando. El tiempo puede haber enterrado al imperio, pero su corazón aún late bajo el suelo, dentro de la gente y en las historias que seguimos contando. Para los soldados de la Primera Guerra Mundial, las trincheras eran más que un campo de batalla, eran una forma de vida. Talladas en lo profundo del paisaje europeo, se extendían desde la costa belga hasta la frontera suiza. Formaban una red zigzagueante de barro, sangre y alambre. Cuando los hombres entraron por primera vez en las trincheras, muchos pensaban que sería temporal. Imaginaban una guerra rápida, unas pocas semanas, tal vez meses. No esperaban años de silencio empapado de barro, de dedos congelados empuñando rifles, de dormir a centímetros de la muerte. Las trincheras eran estrechas, a menudo lo suficientemente anchas para que dos hombres pasaran. El piso, agitado por las botas y la lluvia, se convirtió en una espesa sopa de agua y pudredumbre. Se colocaron tablas para formar pasarelas, pero flotaban sobre la suciedad en lugar de arreglarla. En algunos lugares, los soldados permanecían en agua hasta los tobillos durante días. Su piel se suavizaba, se ampollaba y se volvía gris. Este era el lugar de nacimiento del pie de trinchera, una condición que entumecía los pies, los hinchaba y finalmente los volvía negros. En casos severos, los dedos de los pies tenían que ser amputados. Por encima de ellos, el alambre de púas se enredaba en todas direcciones, una maraña interminable destinada a detener al enemigo y atrapar a los descuidados. Justo más allá yacía la tierra de nadie, la zona muerta entre trincheras, llena de agujeros de proyectiles, árboles destrozados y cadáveres que nadie se atrevía a recuperar. Incluso cuando las armas estaban en silencio, la muerte siempre estaba cerca. Los francotiradores esperaban cualquier movimiento sobre el parapeto. Los ataques de artillería llegaban sin previo aviso, convirtiendo la calma en caos en segundos. El aire apestaba a descomposición, a cuerpos sucios y a tierra mojada. Las ratas prosperaban, engordando con los soldados caídos. Los piojos se enterraban en la ropa y la piel, causando picazón constante y propagando enfermedades. El sueño llegaba en ráfagas cortas, la comida llegaba fría, el correo era un tesoro. Y sin embargo, los hombres se adaptaron. Cavaron refugios más profundos, construyeron refugios con sacos de arena y chatarra, compartieron cigarrillos y tallaron muebles improvisados con cajas rotas, hacían bromas, escribían cartas y esperaban al día siguiente. En las trincheras, la supervivencia no era solo física, era mental. Significaba aferrarse a la identidad, el humor y la esperanza, incluso cuando el mundo se desmoronaba a su alrededor. No eran las líneas del frente las que rompían a la mayoría de los hombres. Era la lenta e interminable rutina de la vida detrás del barro y el alambre. En el sombrío silencio de las trincheras, donde el barro empapaba las botas y el miedo era constante, había una cosa que traía una calidez más poderosa que el fuego: las cartas. La llamada del correo era sagrada. Un trozo de papel de casa, de una esposa, un amor, una madre, un hijo, significaba más que raciones o descanso. Era una prueba de que la vida más allá del alambre todavía existía, que alguien te recordaba no como un soldado, sino como una persona. Los soldados escribían a la luz de las velas, encorvados en refugios, rodeados por el aroma de la tierra húmeda y el tabaco. Sus palabras eran simples, a veces poéticas, a menudo frágiles. Describían el clima, la comida, los pequeños momentos de calma. Muchos dejaban de lado los horrores. No querían preocupar a los que estaban en casa. Querían protegerlos incluso cuando los proyectiles explotaban en lo alto. Algunos escribían a diario, otros con menos frecuencia.
Se dirigían a sus esposas como mis queridas, a sus madres como querida madre, a sus hijos con dolorosa ternura. Espero que estés bien. Todavía estoy en una sola pieza, extraño tu voz. Dile al bebé que la amo. Algunos prensaban flores, incluso dibujaban o enviaban pequeñas baratijas encontradas en el campo de batalla. Recibir una carta era un ritual. Los soldados la leían una y otra vez. La doblaban con cuidado, la metían en un bolsillo cerca de su pecho o la escondían en una lata para protegerla de la lluvia. Se las leían en voz alta, las pasaban de un lado a otro, compartían la felicidad o la angustia del otro. Pero a veces una carta llegaba demasiado tarde. El correo podía tardar semanas. Podía llegar después de que su lector previsto ya hubiera caído en la batalla. En esos momentos los camaradas se reunían, la abrían lentamente y leían las palabras en voz alta en memoria del muerto. Una última conexión con la vida que dejó atrás. En una guerra de maquinaria y locura, donde los hombres se convirtieron en números y las pérdidas se contaban por miles, las letras recordaban a todos su humanidad. Eran puentes entre mundos, uno de paz, el otro de guerra. Llevaban amor, miedo, anhelo y esperanza. Y en un lugar donde nada parecía seguro, una carta, por pequeña que fuera, podía salvar el espíritu de un hombre. Era la víspera de Navidad de 1914, el primer invierno de una guerra que muchos habían creído que ya habría terminado. Las trincheras estaban frías y empapadas de escarcha. Los soldados se acurrucaban bajo mantas pensando en el hogar, en el calor, en la paz. Luego, a través de la tierra de nadie, llegó un sonido desconocido. Cantos. Stille Nacht, Heilige Nacht. Noche de paz, noche de amor. Las voces alemanas se elevaron suavemente en el aire nocturno. Las tropas británicas escucharon, confundidas, y luego respondieron con sus propios villancicos. Uno por uno, las cabezas comenzaron a elevarse por encima de los parapetos. Lo que siguió se convertiría en uno de los momentos más humanos en una guerra profundamente inhumana. Sin órdenes, sin planificación, los soldados comenzaron a salir de las trincheras. Se encontraron en medio de la tierra de nadie, ese espacio muerto lleno de alambre de púas y cuerpos rotos, y se dieron la mano. Algunos intercambiaron botones, tabaco y chocolate, otros ofrecieron salchichas o pudín de ciruelas, y luego alguien sacó una pelota. Comenzó un partido de fútbol, botas pateando el barro y la nieve, rifles dejados atrás. El partido no tenía puntuación, no había reglas, no había bandos, solo hombres riendo juntos bajo un frío cielo invernal. Se mostraban fotografías de esposas e hijos, enterraban a sus muertos, encendían velas y compartían canciones en idiomas que no hablaban. Y por un breve momento no había guerra, no había enemigo, solo hombres, fríos, cansados y ansiosos por la paz. Pero no podía durar. Los generales se enfurecieron cuando se enteraron. Los comandantes emitieron órdenes estrictas, prohibiendo cualquier otro contacto. Pronto, el fuego de artillería volvió. Los francotiradores volvieron a sus puestos, los soldados volvieron a sus trincheras y a la tarea de matar a los que acababan de abrazar. La tregua nunca se repitió a tal escala, pero para los que estaban allí permaneció como un recuerdo que se negó a desvanecerse, un rayo de luz en una guerra hecha de oscuridad. Un recordatorio de que debajo de cada uniforme había un corazón palpitante, capaz de compasión incluso en el terreno más violento. No puso fin a la guerra, pero demostró, incluso por un solo día, que la humanidad aún podía elevarse por encima de ella. Y a veces la paz no necesitaba ser firmada por generales, solo necesitaba ser elegida por hombres con manos congeladas y corazones abiertos. El ruido de la guerra es inolvidable.
El grito de los proyectiles, el martilleo de las ametralladoras, el repentino estallido final de la bala de un francotirador. Pero lo que más recordaban muchos soldados era el silencio entre las batallas. Había largas horas en las que parecía que no pasaba nada. Ni avances ni cargas, solo el aire húmedo y pesado de la espera, y fue en esa quietud donde la verdadera guerra pasó factura. En esas horas tranquilas, los hombres se sentaban con sus pensamientos. Algunos escribieron cartas, algunos fumaban hasta que les temblaban los dedos, otros simplemente miraban las paredes de madera de la trinchera, con los ojos vacíos, esperando la próxima orden, la próxima explosión, el próximo nombre en desaparecer. El silencio no era pacífico, era espeso, antinatural, el tipo de silencio que hacía que incluso los pájaros fueran cautelosos. Cualquier sonido, una ramita rota, una tos distante, podía ser una señal, un preludio, un error. Por la noche, la tensión solo crecía. Las bengalas se elevaban como fantasmas sobre la tierra de nadie, proyectando largas sombras a través del alambre. Los hombres susurraban, temerosos incluso de sus propias voces. Cada hora traía la pregunta, ¿es esta la noche en que vienen? A veces, el silencio se rompía sin previo aviso. Un proyectil de artillería caía al azar. Un explorador era descubierto en el alambre. Una incursión repentina y salvaje que terminaba tan rápido como comenzaba. Entonces la calma volvía, de alguna manera peor que antes. Durante estas pausas, los soldados reparaban trincheras, enterraban a los muertos y reforzaban las paredes, preparaban té en latas sucias, jugaban a las cartas con barajas gastadas y contaban historias, algunas reales, otras imaginadas, solo para mantener sus mentes ancladas a algo más allá del barro. El silencio no ofrecía descanso, solo reflexión, y en la reflexión el miedo encontró sus raíces. Los hombres comenzaron a contar sus respiraciones, sus días, sus oportunidades. Escuchaban los latidos de su corazón como si fuera lo último que poseían. Y sin embargo, no huían. Se quedaron, no por gloria o esperanza, sino porque la trinchera era el único mundo que quedaba. Entre los bombardeos, el tiempo se ralentizaba. La guerra se detenía, pero nunca se detenía. Y en esas horas huecas entre el trueno y la muerte, el espíritu humano aprendió a esperar, no con paz, sino con tranquila resistencia. Porque en la vida de trinchera, la supervivencia no estaba solo en la lucha, estaba en la espera. El primer ataque con gas llegó como una extraña niebla verde. Flotaba silenciosamente a través del campo de batalla, moviéndose hacia el suelo, abrazando la tierra como si estuviera viva. No había advertencia, no había explosión, no rugía, solo una niebla lenta y antinatural. Y luego comenzó la tos. Era abril de 1915, cerca de Ypres, Bélgica, cuando los alemanes desataron gas de cloro contra las líneas aliadas. Los soldados se quedaron atónitos, viendo cómo se acercaba la nube, sin entender aún lo que era. Y cuando se dieron cuenta era demasiado tarde. El gas quemaba los ojos y la garganta, convertía los pulmones en líquido y hacía que los hombres más fuertes cayeran de rodillas, jadeando como peces ahogados. El pánico se extendía más rápido que el gas mismo. Algunos hombres orinaban en harapos y los presionaban contra sus caras, desesperados por cualquier cosa que pudiera ayudar. Más tarde vino el fosgeno, más mortal, menos detectable. Y luego el gas mostaza que ampollaba la piel, cegaba los ojos y permanecía en el suelo durante semanas. No solo mataba, mutilaba, dejaba cicatrices, dejaba a los hombres vivos, pero cambiados. Pronto se emitieron máscaras de gas, extraños artilugios con cara de goma, con gafas parecidas a insectos y hocicos largos. Eran efectivas, pero no siempre a tiempo. Ponérselas en pánico, en la oscuridad, bajo la lluvia, no siempre era posible, y el miedo permanecía, incluso cuando no había gas. Los soldados lo imaginaban, una bocanada de humo,
un cambio en el viento, un olor extraño, y la máscara se ponía en segundos. Muchos describieron el gas como un fantasma, invisible, impredecible, siempre presente. Se deslizó en los sueños, en las partes más profundas de la mente. El gas cambió la naturaleza de la guerra, hizo que el aire mismo fuera el enemigo. Convirtió las trincheras de un campo de batalla en una tumba lenta y sofocante, y lo peor de todo, hizo que la muerte fuera impersonal, sin duelo, sin carga, sin heroísmo, solo un aliento y luego agonía. Incluso los que sobrevivieron se quedaron tosiendo durante años, sus pulmones arruinados, sus voces nunca las mismas. De todos los horrores de la vida en las trincheras, el gas dejó una de las marcas más profundas, porque les recordó a los soldados que en esta guerra no quedaba ningún lugar donde esconderse, ni siquiera en el aire que respiraban. En medio del barro, el alambre de púas y la constante amenaza de muerte, había una cosa que hacía soportable la vida en las trincheras: la camaradería. Era más que amistad, era supervivencia. Cuando todo lo demás se despojaba, los uniformes, las órdenes, las medallas, lo que quedaba eran hombres, fríos y asustados, aferrándose al sonido familiar de una voz cercana. Venían de todos los ámbitos de la vida: agricultores, trabajadores de fábricas, maestros, hijos de la élite. Muchos nunca habían salido de sus pueblos antes de la guerra, pero en las trincheras las distinciones se desvanecían. Los calcetines secos de un hombre se convertían en el salvavidas de otro. El humor de un soldado mantenía a todo el grupo cuerdo. Compartían todo: cigarrillos, mantas, raciones, piojos. Pasaban la ley de la trinchera. ¿Qué trinchera se mantenía más seca? ¿En qué oficial confiar? ¿Cómo preparar la mejor taza de té sobre la llama de una vela? Y cuando el bombardeo se detenía, aunque fuera por un momento, se reunían con tazas en la mano, el vapor elevándose de tazas de esmalte astillado, llenas de café débil y arenoso, o té hecho con agua de lluvia hervida. Estos momentos eran sagrados. Los hombres contaban chistes, algunos crudos, algunos inteligentes, algunos tan viejos que habían sido pasados entre unidades como reliquias. Cantaban canciones que les recordaban a su hogar. A veces jugaban a las cartas, otras veces simplemente se sentaban, agradecidos por el silencio, por la calidez, por la compañía. Hablaban de cosas más allá de la guerra, de novias y hermanas, de comidas favoritas y días de verano pasados. Algunos hicieron planes para después de la guerra: a dónde irían, qué construirían, con quién se casarían. Otros no hablaban en absoluto, solo escuchaban, dejando que las palabras de sus compañeros los llevaran a un lugar más seguro, incluso por unos minutos. Y cuando uno de ellos caía, no era un nombre anónimo en una lista de bajas. Era alguien con quien se habían reído, discutido, compartido una manta, un asiento faltante en el círculo, un silencio más fuerte que las armas. En una guerra llena de tantas pérdidas, eran las pequeñas conexiones humanas las que mantenían a los hombres unidos. No era la gloria, ni el nacionalismo, ni las órdenes lo que los mantenía en las trincheras. Era el vínculo entre hermanos, forjado no en el fuego, sino en la risa helada y el simple consuelo de una bebida caliente que pasaba de mano en mano. La noche en las trincheras era un tipo diferente de terror. La oscuridad no traía descanso, traía incertidumbre, desdibujaba la línea entre lo que era real y lo que se imaginaba. Sombras se extendían por la tierra de nadie. El cielo, una vez lleno de pájaros y nubes, ahora solo guardaba silencio y la bengala ocasional que ardía brillante y antinatural en el aire frío. Cada sonido importaba: un paso distante, el sonido de una pala en la tierra, el agudo chasquido de un cerrojo de rifle. Cada ruido podía significar una patrulla enemiga, una incursión o, peor aún, una emboscada.
Los hombres se turnaban en la guardia, con los ojos inmóviles, esforzándose en la oscuridad, los corazones latiendo contra sus costillas. Un error podía significar una bayoneta en el pecho o una muerte susurrada en el barro. Algunas noches, los francotiradores esperaban, sus visores esforzándose incluso en el más leve parpadeo de movimiento. La chispa de un cigarrillo podría ser el último error de un soldado. El sueño, cuando llegaba, era breve e inquieto. Los soldados dormitaban con las botas puestas, los rifles cerca, a menudo en refugios poco profundos, apenas lo suficientemente anchos como para darse la vuelta. Los sueños, cuando llegaban, estaban llenos de truenos y humo. Muchos aprendieron a no soñar en absoluto. El frío se deslizaba en los huesos, las mantas estaban húmedas, los cuerpos se apretujaban para calentarse y aún así el miedo permanecía. Pero no todas las noches traían la muerte. Algunas eran inquietantemente silenciosas, demasiado silenciosas, y ese silencio podía ser igual de mortal. Era durante estos tramos de calma que la mente jugaba malas pasadas. ¿Es esa una figura que se mueve más allá del alambre? ¿Escuché pasos o es solo el viento? Órdenes secretas se susurraban en las trincheras. Se enviaban patrullas en grupos de 3 o 4, deslizándose en la tierra de nadie como fantasmas para recopilar inteligencia, tender cables o a veces, simplemente, para recordarle al enemigo que no estaban solos. Las cartas se escribían bajo velas parpadeantes. Algunas eran notas de amor, otras eran despedidas, no siempre etiquetadas como tales, sino escritas con el tranquilo conocimiento de que podrían ser las últimas. La noche planteaba preguntas que el día estaba demasiado ocupado para considerar. ¿Sobreviviré? ¿Alguien me recordará? Y sin embargo, cuando finalmente salía el sol, arrojando una luz débil sobre los restos de alambre y tierra, los hombres todavía estaban allí, cansados, fríos, pero vivos. En las trincheras, cada amanecer era una victoria. No todas las heridas en las trincheras provenían de balas o metralla. Algunas eran más silenciosas, invisibles, pero igual de profundas. La vida en las trincheras desgastaba a los hombres no solo en cuerpo, sino en espíritu. Cada día socavaba algo, la fuerza, la claridad, la esperanza. Y para muchos, el mayor costo de la guerra no era la muerte, era sobrevivir. El pie de trinchera, causado por estar de pie durante días con botas frías y mojadas, hacía que la piel se volviera pálida y suave, luego negra, luego muerta. Algunos hombres perdían los dedos de los pies, otros perdían los pies. Los piojos se enterraban en los uniformes, causando picazón constante y propagando enfermedades. Las ratas roían la comida, el equipo, incluso a los caídos. Pero fueron las lesiones invisibles las que duraron más tiempo. El shock de artillería, lo que ahora conocemos como trastorno de estrés postraumático, dejó a los hombres rotos de maneras que los militares no entendían, o peor aún, no reconocían. Algunos regresaron a casa sin poder hablar. Otros se estremecieron ante los sonidos fuertes por el resto de sus vidas. Muchos tuvieron pesadillas que nunca los abandonaron. A veces, algunos comandantes lo llamaban cobardía, una falla de carácter. Pero la verdad era mucho más trágica. Estos hombres no eran débiles, estaban abrumados, sus mentes sacudidas por el estrés constante, el ruido implacable, el horror que habían presenciado. Y luego estaban los muertos a los que no se podía alcanzar, los cuerpos que yacían en la tierra de nadie, demasiado peligrosos para recuperar, demasiado sagrados para olvidar. Eran recordatorios, marcadores, testigos silenciosos del costo de cada avance y cada retirada. El costo emocional era inmenso. Algunos soldados cargaban con la culpa de sobrevivir cuando sus amigos más cercanos no lo habían hecho. Otros se sentían entumecidos, sus emociones enterradas bajo capas de barro y dolor.
Incluso el descanso no era fácil. Los soldados de licencia luchaban por adaptarse a la tranquilidad de los pueblos y los hogares cálidos. No podían hablar de lo que habían visto, no sabían cómo, y aquellos que no habían estado en el frente no podían entender. La guerra los cambió, no solo cómo se veían o caminaban, sino cómo se sentían, cómo amaban, cómo vivían. Las armas pueden haber callado en momentos, pero el daño continuó, profundo y ancho. Las trincheras no solo consumieron cuerpos, consumieron recuerdos, voces, alegría, y los ecos de esa pérdida se llevarían mucho más allá del campo de batalla en los años venideros. Las armas finalmente se callaron el 11 de noviembre de 1918, a la hora 11 del día 11 del mes 11. La guerra para poner fin a todas las guerras se detuvo oficialmente. Pero el silencio no significó la paz. En todo el frente occidental, los soldados salieron de las trincheras lentamente, cautelosamente, sin creer del todo que el ruido había terminado realmente. Algunos lloraron, otros permanecieron atónitos en silencio. Algunos miraron a través de la tierra de nadie, preguntándose si los hombres que una vez les habían disparado ahora sentían el mismo extraño vacío. La guerra había terminado, pero las trincheras permanecieron. No desaparecieron, se quedaron en el barro, abandonadas, hundiéndose lentamente en la tierra que había sido desgarrada durante 4 largos años. Botas, cascos, rifles oxidados y cartas nunca enviadas quedaron atrás. Pequeños pedazos de vidas que alguna vez llenaron esas paredes estrechas. Y los soldados regresaron a casa, pero no regresaron de la misma manera. Muchos lucharon por encontrar su lugar en un mundo que había seguido adelante sin ellos. Las calles familiares de sus pueblos se sentían extrañas, las risas de los niños sonaban distantes. Algunos encontraron consuelo en el silencio, otros estaban obsesionados por él. La guerra los había remodelado, su postura, su sueño, su sensación de seguridad. Algunos cojeaban por viejas heridas, otros llevaban cicatrices que nadie podía ver. Contaban pocas historias, o ninguna. Los que hablaban a menudo no hablaban de batallas, sino de momentos, una taza de té compartida en el frío, una carta que llegaba justo a tiempo, un amigo que no despertó. Las trincheras se convirtieron en parte de la historia, estudiadas, mapeadas, fotografiadas. Pero para quienes habían vivido dentro de ellas, eran otra cosa, un segundo hogar, una prisión, una tumba, un lugar donde la juventud había quedado atrás y algo más pesado había tomado su lugar. Y sin embargo, de esa oscuridad surgieron recuerdos de resiliencia. Las amapolas florecieron, las rosas crecieron, nacieron nuevas generaciones porque otros habían resistido. Y en los rincones silenciosos de campos, una vez empapados de sangre, los pájaros cantan de nuevo, la hierba crece, el viento susurra a través de los árboles. Las trincheras se han desvanecido de la tierra, pero no de la memoria, porque en ese silencio queda algo sagrado. Las voces de quienes soportaron lo insoportable y demostraron incluso en el barro y la locura que la humanidad podía sobrevivir.